Hey everyone, this is Lupe Contreras, the voice of boxing here in Top Rank Incorporated. I'm here at home and we're going to provide you a little bit of content during this quarantine. And joining me through the magic of technology, we have the Iron Man of boxing. They call him El Vaquero. I'm calling him the Iron Cowboy, all the way from San Juan, Citlaltepec, Estado de Mexico. Please welcome world champion Emanuel Navarrete. Muy bien, muchas gracias por la presentación, mi Lupe. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y la verdad me siento agradecido pues que me tomen en cuenta para participar en estas dinámicas que están manteniendo el boxeo al menos pues en actividad. You were one of the most active fighters, not only currently, but perhaps in the entire history of boxing. You had 5 world title defenses in less than 9 months, including 2 defenses in less than 31 days. And then all of a sudden the pandemic hits. How have you stayed active? How you've been training and you've maintained your weight and your conditioning in general? Realmente para mí resulta un poco complicado porque tú lo acabas de mencionar, ¿no? Yo estoy trabajando, estoy peleando muy constantemente y de repente llega la pandemia y tengo que hacer como un freno, ¿no? Porque yo normalmente estoy acostumbrado a pelear cada 2 meses. Ahorita es como para que ya estuviera yo en la etapa más fuerte de mi preparación, cara al siguiente compromiso, pero como te digo, está la pandemia, no es algo como que me afecte tanto porque yo peleé días, 15, 20 días, a lo mucho antes de lo que fue pues ya lo que es la pandemia, pero de la forma en la que yo venía peleando, sí llega como que a ser un poco complicado mantenerme activo sin estar preparándome. Unos aparatos, un gimnasio aquí en mi casa, en tu casa, solamente estoy manteniéndome, tratando de conservar pues la condición para en algún momento dado que se requiera ya subir al ring, esté al menos listo para enfrentarme a cualquier peleador. You were also part of the biggest card of the year, which was the Wilder Fury rematch. What did that mean to you to be on such a big stage in boxing? Para mí yo, bueno, fue como un parteaguas. A lo mejor sigo pensando que puedo televisar un evento así, pero tomando en cuenta que apenas llevo escasamente un año de campeón y participar en un evento como lo fue Tyson Fury contra Wilder 2, yo creo que me coloca en una buena posición dentro de lo que es el boxeo, ¿no? Me siento contento porque, como te digo, una de mis metas principales fue siempre aparecer en un pay-per-view y lo estoy haciendo a poquito más de un año de campeón y más que me siento muy contento porque fue mi quinta defensa, fue algo icónico y te digo, como mencionaste. During that fight against Santísima, you suffered a hand injury. How bad was it? And how is the recuperation going at this point? Mira, la verdad es que grave fue al 100%. Bueno, como yo estoy acostumbrado, no me pude desempeñar bien, pero gracias a Dios salió todo bien, el trabajo salió, la pelea se ganó. Creo yo que el conseguir el knockout bajo esas condiciones me dio bastante confianza y la recuperación sí fue un poquito complicado porque, bueno, eso de las terapias y andar en recuperación a mí no me gusta mucho, pues porque o batallo mucho porque realmente yo casi no me lastimo. Entonces, esta vez que me lastimé y fue un poco severo, estuve haciendo terapia y todo y sí se me complicó porque estar acudiendo y que me den terapia me llegó como que... After the Santísima fight, did you have already something on your schedule and would you have been able to fight anyway, or perhaps that injury would have sidelined you for quite a while? Realmente no tenía nada de cara, pues, pero aunque hubiese sido así, yo hubiera declinado cualquier evento posteriormente a la pelea por lo mismo de la lesión. Entonces no tiene caso ir a una pelea si me encuentro lastimado o lesionado. Entonces, let's talk about a little bit about the fight that brought you onto the global stage, which was your fight against Isaac Dogboe. You were on a huge stage. You were at Madison Square Garden. And in a recent interview, you mentioned, very few people believed in me, but I knew I had to take advantage of this situation. Who were those people who believed in you, and what was the key to winning that bout? Las personas que creen en mí siempre y me impulsaron al 100% fue solamente mi equipo de trabajo, que está conformado mi entrenador principal, su hijo, que es mi entrenador secundario,
mi mamá y mi papá, real. Y los demás era como que está bien, sí, vas a ir por el título y todo, y güey, que pegues y ganes, ¿no? Algo así, era confuso, pues, pero no creían 100% en mí. Y la clave principal para esto fue que yo siempre entrené basándome en la victoria. Nunca pensé en si podía perder o que iba yo a perder, porque realmente muchos me decían, es que todos van a Estados Unidos, pero van a perder. O sea, nos dio mucha confianza la preparación que realizamos. Siempre me preparé en Tijuana. El tiempo que estuve allá, estuve bastante concentrado y como te digo, siempre pensando en la victoria. Nunca fue algo negativo, siempre positivo y pues me dio mucho gusto ganar así porque le demostré a toda la gente que decía que realmente no podía, que sí pude y que traje el título mundial aquí a México. After your fight in Los Angeles when you beat Francisco de Vaca, Bob Arum in the middle of the ring, who we all know Bob is a legend, he said, Emanuel Navarrete is the best fighter in Mexico, and he absolutely has to be part of the Mexican Independence Day card in Las Vegas. What did that mean to you to have somebody like Bob make such a bold statement? No, es que yo sabía que obviamente pues uno trabaja para ciertas cosas, ¿no? Tiene uno metas y todo. Entonces, en el momento que Bob Arum dijo eso, yo me sentí dentro ya de las estrellas del boxeo o dentro de al menos de lo más importante en el boxeo. Porque representar a mi país en una fecha tan icónica en Las Vegas es algo de lo que no muchos pueden hablar, pues. Entonces cuando me dan la oportunidad de hacerlo, yo creo que me ayudó mucho en el tema de la confianza, pues, porque realmente supe que confiaban en mí, que querían verme por algo, y te digo, confianza porque traté de hacer las cosas mejor y pensaba yo siempre o hasta la fecha, sigo pensando en siempre mostrarme bien ante la gente, pues ante el público, que realmente son los que eligen, los que te piden como peleador. Something I noticed after that fight in Los Angeles is there is a very unique relationship between you and the boxing fans. Somehow they've attached themselves to you. They show a lot of love for you. And how quickly has that grown? And why do you think that relationship exists? Es que yo creo que hemos realizado bastantes cosas buenas en tan poquito tiempo. Entonces, yo lo veo así. Creo que la gente está acostumbrada a mí un poco porque he estado peleando muy constantemente, demasiado constantemente. O sea, estamos hablando que hice 5 defensas en 9 meses, que son como pelear cada mes y medio o cada 2 meses a lo mucho. Entonces, la gente al verme tan constantemente, entonces yo creo que la gente agradece esa parte, pues, de que aunque yo ya esté con la victoria encima, trato siempre de fulminar, pues, a mis rivales, ¿no? As we mentioned, you have a lot of fans out there, and one of the questions that comes from one of our viewers, he asks, do you have any visions of unifying titles at 122 before moving up to featherweight? Yo creo que siempre he tenido la esperanza o al menos yo la inquietud de unificar los títulos, pero ustedes lo han visto que yo nunca me he negado para nada. Yo siempre he tratado de buscar en lo que yo más pueda las peleas, las unificaciones. No se han dado, pero créanme, realmente no es porque yo no quiera o no pueda o no tenga el interés, pues realmente es porque hay muchas cosas de por medio y de mi parte estoy tranquilo porque te digo, yo he buscado las peleas y si no se han dado es porque las otras partes nunca se han acercado y nunca ha habido un interés por parte de ellos. Another question from the fans, they ask, recently Top Rank signed Japanese star Naoya Inoue. Do you envision a fight between you guys at some point in the near future? Mira, en lo personal yo pienso que si esto bueno, terminando obviamente la pandemia y que primeramente Dios todos estemos bien, si esto se apresura y realmente hay un interés de parte del japonés, yo creo que se podría hacer algo más fácil con él que con a cualquier otro peleador en 122, pero es que es lo mismo que te comentaba hace rato, no hay algún interés de por medio porque
Pues si él realmente hizo lo que él quiso en 118 libras, que fue en Gallo, y creo que lanzó un comunicado, no sé, que iba a subir a 122 a mi división, o a la división en la que yo estoy. Cuando lo hizo, yo vi la posibilidad muy cerca, porque realmente, como lo dices tú, firmó con Top Rank, pero después él dijo que iba a enfrentar a Casimero y que creo que en abril, en este mes, se enfrentaban. Ahora con eso no sé si lo hagan, no sé, se tiene que hacer enseguida y punto ya, porque la verdad es que estoy pensando muy seriamente ya en subir a 126 libras, y lo único que me puede tener en 122 sería una pelea con Inoue o una posible unificación con algún otro campeón. Well, Vaquero, thank you very much for your time. Thanks, guys. We'll see you soon. Muchas gracias.